Buenas tardes, bienvenido a Charlas de Mentes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Ignacio de Posadas, un referente del Partido Nacional en Uruguay, ex ministro de Economía, fue senador también, director del estudio Posadas, Posadas y Vecino, un estudio de asesoría económica, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y también tiene un posgrado en Economía, uno en Filosofía y también estudio Teología, ¿verdad? Sí, posgrado en economía no, en filosofía sí. Estudios Ah, de grado en economía. estudio de grado, perdón. Y tiene este estudio de Teología. Bien. Sí. Eh, Nosotros en Charlas de Mentes realizamos una charla que no tiene guión, no tiene brújula tampoco, vamos a donde la charla nos lleve, pero tenemos siempre un punto de partida. Y le propongo a usted el punto de partida del liberalismo, de que conversemos partiendo desde el liberalismo filosófico. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bien. Usted, hace muchos años yo tuve la oportunidad de verlo en una charla de la Fundación Libertad, Ajá. y dio unos conceptos muy interesantes respecto de una postura liberal. ¿Cómo se definiría usted en cuanto a liberal? Siempre es como peligroso las definiciones porque acotan un poco. El Sí, liberalismo tiene una cantidad, no hay un liberalismo, y una cantidad de vertientes al punto de que, por ejemplo, lo que se llama liberal hoy en día en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo no llevaría ese nombre. sí, por cierto. Lo que el resto del mundo entiende por un liberal no es lo que los americanos entienden por un liberal. Entonces, las definiciones siempre tienen un poco ese Sí, lo que los inconveniente. A americanos llaman ver, progressive no es lo que los sudamericanos llaman progresista tampoco. no, tampoco. Tratando digamos, a ver, de acercarme al bochín, yo me inclino a un liberalismo, si se quiere, más parecido al liberalismo de los orígenes, al liberalismo con un fundamento filosófico, no necesariamente cristiano, pero de raíz cristiana, muy apoyado en los conceptos de derecho natural, este, que se fue perdiendo después con el tiempo y fue derivando hacia otras cosas. O sea, el concepto de libertad basado en principio de derecho natural. Después, todas esas cosas han tenido una evolución y de nuevo, hay más de un liberalismo hoy en día en el mundo. Sí, hoy hay realmente muchas formas de liberalismo, tanto que hay liberalismo de izquierda, liberalismos que se autoperciben como de derecha, pero me interesa el concepto de derecho natural. ¿Cómo lo describe usted? Es un concepto muy antiguo, es un concepto que precede históricamente al cristianismo. Las raíces vienen más bien de las corrientes filosóficas estoicas griegas y después entronca con en Roma, con Cicerón y con toda la generación de jurisconsultos romanos. El derecho romano, que es una de las grandes construcciones de Roma, de la República y del Imperio, está basado precisamente en eso, está basado en el concepto de derecho natural. El jurista romano nunca se le hubiera ocurrido que las normas que va recogiendo y ordenando y demás fueran el fruto de la voluntad de la persona, que es lo que hoy en día ocurre. Hoy en día es norma, sea ley, sea decreto, lo que la voluntad del Parlamento, del Poder Ejecutivo, dice que es. Y ya muy pocas veces se hacen fundamentaciones sobre la realidad. Para un jurisconsulto romano, eso es un disparate. La norma es algo que se percibe en la realidad. Es la sistematización de lo que uno percibe en la realidad. Y eso es uno de los fundamentos del derecho natural y del liberalismo, a mi juicio. Es decir, hay que mirar aquello que la realidad nos dice y a partir de ahí, digamos, recoger el orden. No hay que creer que, bueno, el caso máximo, si se quiere, de lo opuesto a eso fue el marxismo, fue la construcción de todo un régimen que terminó implodiendo porque no estaba basada en una realidad del ser humano, al revés. Bueno, Está basada en una el polo construcción. opuesto al nazismo también era la imposición de un Sí, modelo. exacto. Básicamente creo El que el problema nazismo, está con el el autoritarismo en todo nazismo caso.
Bueno, yo di ciencia política durante muchos años en la facultad, en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y al dar historia de las ideas, digamos, lo tenía ordenado en dos grandes vertientes, que es la vertiente racional y la vertiente voluntarista, exactamente. Y el del derecho natural, porque es interesante un concepto de la legislación como reflejo de una realidad preexistente y no como la modelación de un deber ser del legislador. Exacto. Ahí hay un pequeño matiz, si se quiere, un punto a discutir, que es la tesis de que en realidad el legislador debería estar un pasito adelante, digamos, como que debería utilizarse la ley como un instrumento civilizador, lo cual no necesariamente está mal, pero el peligro de esas cosas que ocurre con frecuencia es que el legislador se pasa de, este, se va muy lejos y quiere moldear la realidad. Eso es lo que está sucediendo en nuestros países hace mucho tiempo. Es la concepción que tiene nuestra sociedad y muchas otras sobre el Parlamento. El Parlamento, que fue una institución creada a partir de la sociedad civil como algo enfrente de la autoridad, enfrente del gobierno para proteger al ciudadano, se ha convertido en una fábrica de normas de donde tiene que salir el bienestar de la gente. Todos los años se publica, este año el Parlamento Uruguayo entraron tantos proyectos y se aprobaron cuántos, con lo cual trabaja muy poco, porque son un número muy escaso, es un disparate. Eso de medir los parlamentos al kilo es una locura. Y a lo que lleva es a sistemas legislantes tapados de normas, que es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces trancan más de lo que se supone que fomentan o favorecen. Sí, Uruguay es un país que tiende al hiperregulacionismo en algunas cosas, ¿verdad? O Sí, sea, claro, al tener absolutamente. legislación positiva nos cargamos de decretos, leyes, normas. Y un aspecto de lo que acaba de decir, estaba pensando en la vida antes de las elecciones, que justamente se quedó detrás de la realidad porque la Internet quedó fuera de la norma esa. Sí, es Entonces la cierto. radio y los medios tienen que hacer vida, pero por Internet se puede hacer cualquier cosa. Sí, digamos, la realidad evidentemente va evolucionando. Digamos, tampoco digamos, la concepción del derecho natural simplemente dice que todo lo que aparece en la realidad sea bueno. Hay que discernir una cosa de la otra. Lo que sí sostiene es que apartarse de la realidad tiene precio o costo. ¿Y cuál sería uno de esos costos? ¿Un costo político se refiere o un costo moral? No, bueno, sí, puede tener un costo moral, también puede tener un costo político, pero sobre todo lo que ocurren son distorsiones de la realidad que terminan produciendo efectos. Si uno, último ejemplo ahora, que si quiere es un tema relativamente menor, toda esta discusión a raíz de un decreto que se le coló al Poder Ejecutivo obligando a la gente que conduce autos a que tenga algún tipo de vínculo contractual, que es una limitación de la realidad, perdón, de la libertad, ajena completamente a la realidad. Bueno, si Completamente. esas cosas salen, lo que terminan haciendo son obstáculos, complicaciones, fomentan después el incumplimiento de las normas, van de alguna manera recortando, en este caso un tema menor, pero bueno, recortando la libertad del ser humano. Es decir, Sí, y uno se también aparta de la burocratizan. libertad, el apartarse de la libertad siempre tiene precio. Sí, y en ese sentido, creo que, por lo menos en nuestras tierras, ya no solo en Uruguay, el debate político tiene una polarización de repente en izquierda y derecha, pero el debate autoritarismo-libertad es un debate que no se da. El tema de la libertad, a ver, esto es complicado y nos va a llevar capaz que medio lejos, No pero importa, esto es charlas de mentes. la concepción clásica de la libertad, que era la del derecho natural y la del liberalismo, si se quiere, tradicional, es la concepción que después se llamó negativa. La concepción es yo soy libre en la medida que nadie me pone la pata encima. Sí, Con el tiempo
sobre todo a partir de pensadores como Rousseau y después los románticos y demás, eso se consideró insuficiente. ¿Y de qué me sirve de que nadie me ponga la pata encima si yo me comen las pulgas abajo un puente? Sí, La aparecieron los libertad, verdes, los utilitaristas. la libertad verdadera, van a decir, no es negativa, la libertad verdadera es positiva. Es mi libertad de progresar, mi libertad de evolucionar, mi libertad de tener. Lo que pasa es que eso lleva inevitablemente al choque con la libertad del otro. Es decir, para que me aseguren a mí, por ejemplo, la libertad de desarrollarme económicamente, van a acabar sacándole a otro, o limitando a otro, o poniéndole cargas a otro, en teoría para fomentar mi libertad. Entonces, el tema de la libertad y el autoritarismo también hay que matizarlo un cacho y ver de lo que estamos hablando. Pero es cierto de que esa dicotomía, si se quiere, entre racionalismo y voluntarismo, en la democracia aterriza en el equilibrio que las democracias tienen que tener entre el principio de libertad por un lado y el principio de igualdad por el otro. Las democracias requieren las dos cosas. Y es un equilibrio en tensión. Cuanto más libertad hay en términos relativos, menos igualdad y viceversa. Una de las características de la izquierda, qué sé yo, post caída del muro de Berlín, que es una izquierda eh, más rusoniana que marxista-leninista, es el énfasis en la igualdad. Si uno, digamos, hace un análisis de los 15 años de gobierno del Frente en el Uruguay, va a encontrar como una de las características un énfasis permanente en la igualdad. La igualdad entendida no solo como igualdad ante la ley, sino otra vez como igualdad material. El principio de la igualdad ante la ley, van a decir, otra vez es insuficiente. ¿Qué me sirve a mí ser igual ante la ley que el príncipe de Edimburgo cuando el tipo está forrado y yo vivo bajo el puente? La verdadera igualdad no es esa. La verdadera igualdad es un más o menos empate material. Eso que ha sido, digamos, para mí el principio de mayor peso en los gobiernos del Frente, aunque no lo expliciten todas las veces, lleva a una reducción importante de la libertad. No hay manera de igualar materialmente si no es recortando la libertad de otros. Y eso ha sido el camino seguido por los tres gobiernos del Frente, claramente. ¿No? Y de ahí son las resistencias que manifiestan cuando, ahora ha ocurrido con este gobierno actual, se dice que lo que se quiere es sacarle el peso de encima, dejar a la gente que opere con libertad, que eso es lo que va a llevar adelante la sociedad en su conjunto. Eso es para ellos neoliberalismo, claramente. Sí, la expresión neoliberalismo está cargada ideológicamente también. Generalmente se refiere a la doctrina liberal neoclásica de economía y no a un liberalismo de corte filosófico, ¿verdad? No habla de defensa de libertades, sino de una doctrina liberal económica. Que yo concuerdo con usted en el aspecto igualitario de la izquierda posmoderna, me parece un punto interesante, y también está un tema que es muy polarizador en Uruguay, que es el tema de la agenda de los derechos, o sea, igualar discriminando. Claro. Porque otra vez, esa agenda de derechos no está, no está decantada de la realidad. Quien aboga por los últimos derechos, estos de, no sé cómo se llama, de última generación y qué sé yo, lo está haciendo con argumentos voluntaristas. No está diciendo que la realidad indica, por ejemplo, ¿no? Para meternos en un lío, no está diciendo que la realidad indica que el hombre y la mujer, el homosexual y que yo son todos iguales. La realidad no da esas señales. Lo que está diciendo es que tiene que ser así. Y que quien opine contrario a eso, bueno, está cargado de maldad, etcétera y demás. Es decir, está marcando no un ser, no admite un ser, está marcando un deber ser. Y quien diga que no, esa persona es mala gente. Sí, yo
le propondría un matiz a eso. Me parece que lamentablemente eso es una marca de los tiempos. Hoy en día, en la época de las redes sociales, está el concepto de snowflake, la gente que se ofende por todo, y no solamente de izquierda, sino de izquierda a derecha. O sea, en Estados Unidos está mucho más polarizado que acá. La gente pro vida o pro elección, la gente que las vidas negras importan o todas las vidas importan, y todos se ofenden cuando se ataca su núcleo de creencias y se trata de imponer voluntaristamente la posición propia con el argumento de descalificar la ajena. Sí. Es así, es verdad, eso es cierto. Está muy cargado, y bueno, además hay sociedades que están muy polarizadas, muy cargadas de odio, ¿no? Estados Unidos se ha convertido desgraciadamente en algo así, España se ve mucho eso, en Italia se ve también. Nosotros tenemos distancias muy grandes, pero no tanta carga emocional, porque además impide avanzar en el razonamiento, en el sentido de que una persona, es decir, yo sostengo de que obviamente no es lo mismo el hombre que la mujer, que el homosexual y qué sé yo, pero no digo atrás cartón de que el homosexual hay que matarlo, que el tipo tiene culto, que yo. Una cosa es reconocer la realidad y otra cosa es cargar tintas sobre eso, son cosas diferentes. Una cosa es decir objetivamente que esto no es igual a esto otro, a decir que esto otro está mal y este está bien, son cosas diferentes. El caso del aborto, por ejemplo, que es un caso muy complicado. Hay que partir de la realidad de que implica matar. Entonces, una vez que aceptemos la realidad, después podemos analizar si hay justificaciones para matar o no. En otros casos sí las hay, la defensa propia, qué sé yo. Pero tenemos que empezar de la realidad. Si no arrancamos de la realidad, estamos liquidados. Sí, el problema con el aborto es la concepción, si prima el derecho de la mujer o prima el derecho del nonato todavía. Y si el nonato es sujeto de derecho o no. Bueno, entonces tenemos que partir de la realidad. La discusión del derecho tiene que estar basada en la realidad. Sujeto de derecho no puede ser aquel que yo digo que es sujeto de derecho, o que la sociedad dice, o que el Parlamento dice. Sujeto de derecho es aquel que la realidad descubre como un ser que tiene vida propia. Entonces, si no tenemos que decir, bueno, existen los seres que tienen vida propia y existen los sujetos de derecho. Los seres que tienen vida propia, eso es un dato que me lo da la realidad. El sujeto de derecho digo yo, cuando es sujeto de derecho y cuando no lo es. Lo cual, como pasa en todas estas situaciones, sienta premisas que después llevan a conclusiones que uno no quiere. Entonces, si yo determino que es un sujeto de derecho, el día de mañana capaz que lo vea usted y llego a la conclusión de que usted en realidad no es un sujeto de derecho. Siendo que soy judío de origen, ya nos ha pasado. Y bueno, ahí tiene. Entonces, cuando uno se aparta, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando uno se aparta de la realidad, paga precio. Uno dice, no, bueno, pero está bien, ahí hay algo, qué sé yo, puede llamarle como quiera, tal, pero no es un sujeto de derecho. Ah, no. Entonces, ¿qué es un sujeto de derecho? Aquello que yo determino o que el Parlamento determina. Muy bien, entonces los sujetos de derecho van a estar en manos de los parlamentarios. Bueno, pero esa es la situación que la Constitución plantea. No, la Constitución uruguaya no plantea eso. Ahí tiene otra ironía. Porque no sé. Ahí tiene otra ironía que da para discutir bastante. No digo. En nuestra sociedad, va a matar muy rápido y después tiene ramificaciones para todos lados. Pero bueno, nuestra sociedad es lo que Sanguinetti le gusta llamar una sociedad postmoderna, ¿no? Que, entre otras cosas, se ha apartado del principio del derecho natural y funciona sobre principios, llamémosle, de derecho positivo, o sea, de voluntad sobre realidad. ¿Ah? Y eso genera muchísimos problemas, porque hoy en día gobierna usted y usted aplica su voluntad, que yo mañana las elecciones las gano yo y yo aplico mi voluntad y tal. ¿Cuál es el único freno que hoy en día tiene eso y que lo vemos reclamar y utilizar muy a menudo? No, la Constitución. No, usted no puede hacer eso porque es inconstitucional. La Constitución. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algo que tiene una raíz mucho más profunda y una jerarquía mayor? Si lo que yo creo es en los actos de voluntad, Constitución sería un acto de voluntad. La ley es un acto de voluntad, entonces cambiame la Constitución y no me incomode más. Lo irónico de todo eso es que la Constitución uruguaya, que no la quieren tocar porque si voltean eso ya no queda ningún mojón, esa Constitución es una Constitución basada en el derecho natural.
La Constitución uruguaya, que ha sido toqueteada, abollada, estirada y todo lo que se quiere, sigue siendo en su estructura una constitución naturalista. Inclusive tiene un artículo específico que dice que la enumeración de derechos que se hace no es, digamos, taxativa, debe sumarse todos aquellos que son emergentes de la personalidad humana. Es una constatación bien de derecho natural. Entonces, mismo nuestra izquierda, que no cree en esas cosas, termina teniendo que apoyarse en alguna premisa mayor, porque si no, es un trompo que no para, que no tiene límite, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Sí, Yo claro. creo que, ¿sí? Yo creo que las cosas dependen de la voluntad del legislador. Y bueno, entonces no me incomodo con la Constitución. Ah, no, la Constitución está por encima. ¿Por qué? Porque precisás una premisa mayor. Lo irónico es que la premisa mayor uruguaya es el derecho natural. De Bueno, derecho natural. pero en ese sentido, no quiero dar siempre vueltas sobre el mismo ejemplo, pero si hay que reconocer derechos en la realidad, los derechos de las minorías de alguna manera sí son derechos que están en la sociedad y que deben ser recogidos. Eso sí, eso no se discute. Eso no se discute. Para nada. ¿Y en qué punto puede lograrse? Tampoco el derecho natural, a ver, tampoco el derecho natural es un recetario, digamos, expreso y taxativo. Las tesis del derecho natural, después han habido otras, después cuando se entrevera con la teología se pone más rígido, digamos, el derecho natural. Pero las concepciones clásicas del derecho natural lo que sostienen es que hay un orden en la realidad y que el ser humano tiene la capacidad de percibir ese orden. Ahora, el orden no es inmutable, va evolucionando. Uno. Dos, la capacidad del ser humano en percibirlo no es perfecta. Entonces, es posible que a cierta altura de desarrollo de la humanidad, el ser humano haya percibido que las personas de raza negra no eran seres humanos. Hoy en día eso nos parece una barbaridad. Sí, claro. Pero ahí hay un error, digamos, de percepción. Aquí no hubo un acto de voluntarismo diciendo me frego el derecho natural y los negros lo voy a pisarle la cabeza. No, los tipos sostenían de que era distinto. Bueno, Era una cosa. Entonces, el Tabaré, derecho natural no es en inmutable en el el poema tiempo. nacional, cuando se lo describe a Tabaré justamente, dice, estos rasgos son de indio, estos son de humano. Bueno, idea la concepción. Irónicamente, la esclavitud arranca como solución, entre comillas, a la campaña de Bartolomé de las Casas para que no esclavizaran a los indios. Claro, exacto, para no esclavizar a los indios trajeron gente de África para esclavizarlos. Porque no eran hombres, no eran seres humanos. Sí, lo cual nos lleva Digo, a... no lo justifica, pero me refiero simplemente para enfatizar el punto de que cuando uno habla de derecho natural, no está hablando de unas tablas escritas en granito que ya están completas y que no van a cambiar nunca. No es así. No, pues la sociedad evoluciona. Ese fue quizás uno de los grandes errores de Hegel, que decía que el Oriente va a dormir eternamente su siesta. Y acá Y sí. tenemos el problema del Oriente que se despertó. Bueno, Eh, pero Hegel no sabía mucho de derecho natural. Ese sí que era un voluntarista. sí, 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 por supuesto. Digo, independiente, pero un gran filósofo. Ah, no, sin duda. Y dígame, doctor de Posada, ya que nombró recién el tema de la teología, me interesa mucho. Evidentemente, usted se describe como un hombre de fe. Sí, sí, media flaca pero sí. Fue insuficiente, pero bueno, en Y esa bueno, lucha estamos. quizás sea necesario que sea eso para no caer en ibris, porque Sí, creerse que también es es la verdad, más grande de todas puede ser una exageración. también es Pero, cierto. ¿cómo se puede compatibilizar la laicidad del Estado uruguayo con la defensa, por ejemplo, de la fe de las personas? Porque en este momento es otra tensión que estoy percibiendo. Es una buena pregunta. Dentro de la concepción, Aclarando que soy laicista, ¿eh? dentro de la concepción, digamos, voluntarista, el Uruguay
ha incorporado y es parte de su cultura y es uno de los logros del vallismo, a los ojos de los vallistas, una concepción del laicismo que no es necesariamente la que se da en todas partes del mundo. Irónicamente, uno de los supuestos adalides del laicismo uruguayo sería José Pedro Varela. Sin embargo, la concepción que tiene José Pedro Varela cuando escribe sobre la educación del pueblo famosa, lo que dice Varela, que entre otras cosas había estudiado en Estados Unidos, como definición del laicismo, no es la ausencia de Dios. Inclusive utiliza el término en inglés. Varela dice que el laicismo no es godless. Lo que es abierto a las distintas manifestaciones. Es lo que se llama pluralismo, básicamente. Ese es el verdadero laicismo. El laicismo uruguayo, que tiene una raíz carbonaria y francesa y masona, es la concepción de que el tema espiritual no puede contaminar nada que sea público. Y eso se ha llegado a un punto de que usted puede hablar de religión hasta el zaguán de su casa. Y punto. Y cuando pisa la vereda, se acabó. Ahí usted está impedido de hacer manifestaciones. El caso más burdo fue la discusión de si ponen o no ponen la imagen de la Virgen en la Rambla. Sí, recuerdo la discusión. Fue al principio del año pasado, si no me equivoco. Un par de años, una cosa así, claro. Entonces, digamos, la crítica, si se quiere, que hago yo y que hacen muchos al concepto de laicidad uruguayo, es que lo que hace es crear un vacío de valores, que en algunos ámbitos, notoriamente en el de la educación, lo que genera o facilita es una pérdida de valores. Cuando uno tiene que estar dejando afuera determinados principios porque los cree, en fin, qué sé yo, contaminantes y demás, cercena el espectro de valores del ser humano. Y eso, ahora ya es una tesis, eso para mí es una de las razones que explica la crisis de valores que notoriamente tiene la sociedad uruguaya. Eso no quiere decir que tengamos que volver a casar al Estado con la Iglesia, no tiene nada que ver, porque además tampoco la es un fe no es monopolio solo del cristianismo. católica. Por eso mismo, no es un monopolio del cristianismo. Lo que yo digo es que si uno impone la ausencia de toda dimensión sobrenatural, entre otras cosas en la educación, entonces le quita premisas para los valores. En definitiva, ¿por qué la gente va a tener que creer o de creer de determinados derechos, determinadas virtudes, tal? Porque yo te lo digo, porque es artiguista. Hemos hecho todos los esfuerzos por sustituir, inventamos el artiguismo, inventamos el vallismo, o ahora es el frentismo, el progresismo y el quesellosismo. Y ninguno llega a ser una base lo suficientemente sólida como para sustentar valores que permitan a una sociedad convivir razonablemente, que eso lo hemos perdido en buena medida. Quizás eso hace, digamos, por qué se ha vuelto algo prácticamente identitario, si no religioso, el tema del fútbol en Uruguay, ¿no? Puede ser, sí que son sustitutos, puede ser. Yo recuerdo haber oído al obispo Galimberti hablar en radio hace ya muchos años, y él decía que el problema cuando la gente deja de creer en Dios no es que no crean nada, sino que creen cualquier cosa. Y yo creo, y es una tesis personal. De ahí yo escribí un artículo hace un tiempo, creo que en El País, ¿no?, que se llamaba Todos creen. Eso de que el tipo dice, no, yo no creo. No, tú crees en otras cosas. Porque también va un poco implícito como decir, no, creer, creen los onzos. Yo soy superior intelectualmente y yo no creo. No, tú creerás en otras cosas. Todos creen. No existe el tipo que no cree. Yo creo, bueno, la insujeción a una instancia superior es lo que justamente Ortega y Gasset denominaba como el hombre masa.
el hombre de selección se liga a un código moral que lo conduce. No necesariamente un código religioso, pero digo, Alejandro Dolina siempre habla de la gente que dice, yo tengo mi propio código moral, bueno, qué vivo que sos, así cualquiera. Si en tu propio código moral pones lo que te sirve, bueno, es válido robar si robo yo, por ejemplo. Y sí, por supuesto. Este, y siguiendo un poco en el tema, ¿verdad? Yo soy partidario, como le decía, del laicismo, pero mirando la realidad, por ejemplo, de países como Francia, que tienen un laicismo oficial muy parecido al nuestro, en esos lugares se da, por ejemplo, el crecimiento del islamismo radical, que lo que hace es ocupar el lugar que el Estado deja libre en los adolescentes. O sea, el Estado cierra las oficinas a las 5 de la tarde, y ahí están los centros religiosos, como acá pueden ser los neoevangélicos, captando esos niños que están desatendidos o porque los padres trabajan o por la realidad que sea, y los captan, les dan un marco, pero a la vez los adoctrinan. Entonces, y volvemos que la religión se mete por la ventana. Sí, es cierto. Es decir, ahí hay, sin entrar a justificar métodos, digamos, que tienen algunos musulmanes, sin entrar a justificar eso, que es más complejo. Pero ahí lo que hay es claramente la capacidad de llenar un vacío, ¿no? Hay un vacío que se llena. Lo mismo que el pare de sufrir, y hay un vacío que se llena. A veces no se llena bien, pero bueno, implica que hay una dimensión del ser humano insatisfecha. Claro, el tema sería no generar ese vacío, o sea, atenderlo de alguna manera. Yo creo que en Uruguay hay un miedo particular que es como una impronta que usted seguramente va a atribuir al vallismo, que es centralizar en la Iglesia Católica todo lo que es la fe y dejar en un punto de vista invisible a todas las otras religiones. Eso Invisible. es sí, es así, es decir, el temor sobre todo, el temor del vallismo clásico, está sí, inspirado, mira hacia la Iglesia Católica. Lo cual no deja de ser una ironía, porque hoy en día temer una predominancia de la Iglesia Católica en el Uruguay es tener un grado de imaginación muy alto, ¿no? Porque, digamos, está lejísimo nunca la tuvo, de hecho, en el Uruguay. La Iglesia Católica nunca tuvo una situación, digamos, social y mucho menos públicamente preponderante. Jamás la tuvo, y hoy en día menos que menos que menos que menos. Pero es cierto, el vallismo, ese es el temor que tiene. Por eso es cuando ponen a Yemanjá o a Buda o a quien sea en la Rambla, no le hace cosquillas. Pero si es lo de la Virgen, enseguida reconstruye que van a aparecer, no sé qué, los templarios a manejar el país. Estamos muy lejos. Pero la propia iglesia en el Uruguay es una iglesia laica, digamos. El vallismo en eso ha sido muy efectivo. Sacando algún... ¿Laica? Digo, en el sentido de que es una iglesia que se cuida muchísimo de manifestarse y mucho más de intervenir en temas públicos, como ocurre, qué sé yo, como ocurre en España, como ocurre en Argentina, sin ir más lejos. Sí, bueno, No se le Argentina es un ocurriría estado jamás. confesional. ¿Eh? Argentina fue un estado confesional hasta hace muy poquito. Pero todavía hay como una beta, digamos, no en todo, pero de tanto en cuanto aparece algún obispo con manifestaciones que para nosotros son de otra época o de otro mundo, ¿no? Eso en Uruguay es impensable, no se les cruza por la cabeza. Por eso digo, en ese sentido que la iglesia uruguaya es laica, o está ubicada en esa realidad, si usted quiere. Decir que es laica es un poco una buta, pero, No, es una hipérbole quizás. pero digamos, el riesgo de que aparezca de determinado momento la Iglesia Católica en el Uruguay en una situación de poder público, que no existe, es una cosa irreal. Sí, hoy quizás sea más real, digamos, no quiero llamarlo peligro, pero sí la posibilidad de que sean las iglesias neoevangélicas las que lo hagan, porque de hecho ya están en el Parlamento y en Brasil eligieron un presidente. Sí, en Brasil es notorio, ¿no? Es un buen ejemplo. La Iglesia Católica en este momento en el Uruguay, yo apostaría que si aparece un grupo de gente y dice, bueno, mira, nosotros vamos a montar el partido católico y requerimos entonces la adhesión explícita de la jerarquía
católica en Uruguay, lo van a mandar a pasear. O sea que no tendría poder de convocar ni siquiera a su grey. No sería aceptable. No sería aceptable. O sea que de alguna manera es también un triunfo de la matriz ballista de pensamiento implantada dentro de los católicos. Es en sí, a ver, para digamos, para tener un poco más de rigor histórico, la Iglesia católica en el Uruguay, mucho antes que apareciera o que don Pepe se largara por ese camino, era una iglesia mucho más laica, más débil, no sé qué calificativo, que en el resto de América Latina. Los primeros enfrentamientos que tuvo los tuvo con un presidente blanco, fue con Berro, a raíz del entierro de un ateo, de un protestante, no recuerdo cuál era, donde el obispo quiso pararse de mano y el gobierno lo planchó. Entrado, sí, en el sentido de que el laicismo ballista no fue una reacción ante una iglesia poderosa, española, qué sé yo. No era esa la realidad. Sí, el peso de la Inquisición que fue tan fuerte en Paraguay o en México, en Uruguay no fue tal. En la banda oriental no era tal. No, por supuesto. Por supuesto. Pues sí, y hasta el punto de vista material, la iglesia uruguaya fue una iglesia siempre muy pobre. Buena cosa, además. Muy buena cosa. ¿Por qué? Y bueno, porque le reduce tentaciones, pues, en ese sentido. Digamos, porque el poderío económico tienta no necesariamente por corrupción, tienta porque muchas veces da palancas para poder hacer cosas. El tema es que no es gratis, es decir, siempre lleva prendido otras cosas, ¿no? Infelizmente por eso la iglesia en el Uruguay siempre fue pobre y va a ser pobre, y eso es una buena cosa. Yendo a la historia, el mayor desvío que tuvo la Iglesia Católica fue cuando en la sucesión de Carlomagno, uno de los descendientes, a cambio del apoyo pontificio, le dio lo que después fueron los estados pontificios. Y ahí la prendió al poder económico, a la tierra, a la política, y eso la zarandeó durante mucho tiempo, hasta que gracias a Dios lo perdió, a la fuerza, pero lo perdió. Sí, el otro día estaba leyendo sobre Alejandro VI y justamente la guerra que tuvo para expandir los estados pontificios y darle a Claro. César Borgia al hijo todo un ducado real. Porque el rey de Por eso, Francia... porque una vez que se los dieron, una vez que se los dio Pipino el Breve, se les pegó. Claro. Hasta que no se lo sacaron y pagaron un precio altísimo, ¿no? La iglesia que quedó mucho mejor después que la sacaron de una oreja del Estado Pontificio que lo que estaba antes. Por lo menos quedó más genuina, si no Y sí. se hacía muy, muy real lo del texto del Gran Inquisidor de los Karamazov. Es más, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la iglesia uruguaya, ahora por ejemplo se está discutiendo en Francia, que digamos, la iglesia católica está en muchos lugares en crisis, ¿no? No es la primera vez, pero bueno, sí, hay una crisis. Y en Francia una de las explicaciones que dan los católicos, o algunos católicos, parte de los católicos, a esa crisis es el exceso de clericalismo de la Iglesia Católica, que está muy unido a estas cosas. Es el sin darse cuenta, ir, digamos, elevando al clérigo por encima del resto de los cristianos. Que era lo que ocurría cuando la iglesia estaba casada con el Estado, cuando tenía poder, y que sé, bueno, resabios de eso tiene todavía la iglesia en Francia, y eso es una de las cosas que está explicando, digamos, la actual crisis, cosa que en Uruguay no existe, felizmente. No, en Uruguay eso no está planteado, por cierto. Pero sí es una realidad que hay una crisis espiritual en este momento y las religiones que no son extremistas no están dando respuestas. Se está viendo un crecimiento de todas las vertientes
radicales de las religiones, del judaísmo radical, del islamismo radical. Eso no necesariamente en todos lados. Es decir, a ver, distingo, como se decía antiguamente. Sí hay una pérdida de valores y sí hay una crisis. Sí es cierto que en muchos países o sociedades eso está siendo suplido por algún tipo de fundamentalismo. En Europa, básicamente por el fundamentalismo musulmán, en algunos países de América por los fundamentalismos evangélicos, que avanzan mucho, Brasil, mismo Paraguay. Bueno. En Uruguay lo que está sucediendo, la primera parte se da, que es la crisis de valores, lo que está avanzando más que los fundamentalismos es el laicismo. Lo que está ocurriendo en el Uruguay no es que se vacía la catedral y se llena el templo de Pare de Sufrir. Es que se vacía la catedral y se vació todo. No, en el sentido de no hay, más allá de que por supuesto hay, digamos, sobre todo en los barrios marginados de Montevideo y demás, una presencia de sectas evangélicas, no está ocurriendo en Uruguay ese fenómeno de declive de las religiones tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y aumento de las religiones nuevas, o yo qué sé, fundamentalistas. Los números que tengo, no sé a los últimos años, pero las iglesias neoevangélicas han crecido muchísimo. Numéricamente no. Numéricamente no. Ha habido un declinar numérico de la Iglesia Católica, sin duda. En el Uruguay estoy hablando, ¿eh? Ha habido un declinar numérico en términos porcentuales enorme de las iglesias protestantes en el Uruguay. Son las que más han caído en número, pero no ha habido un incremento conmensurable de los evangélicos, a diferencia de lo que pasa en otros países. Claro, sí, sí. No digo que sea mejor, digo que es distinto. No, no es descriptivo, no es valorativo en ese sentido. Pero creo que quizás estemos manejando conceptos no muy coextensivos de lo que es laicismo. Para mí, mi visión es que una persona puede ser laicista, o sea, pretender que el Estado esté separado de la religión y que se ponga todo en el mismo pie de derecho, o inclusive en que en las escuelas públicas no se hable de temas metafísicos. Pero a la interna del individuo, ese puede profesar la fe que quiera, esa es su libertad. Puede ser laico y un hombre de fe. Sí, lo puede ser. El tema está en que si se aplica el laicismo a la fuerza, sobre todo a nivel de la educación, eso no es neutro. Eso termina generando un vacío de valores. Digamos, para mí, no solo para mí, no lo inventé yo, el equilibrio está en el pluralismo, en que el Estado no diga, usted está impedido de hablar de Dios, sino que diga, yo no tomo parte por la religión A, B, C o D, pero reconozco que hay una dimensión sobrenatural en el ser humano. Entonces, si usted se mantiene dentro de las normas que regulan la sociedad, así que no le da por hacer, qué sé yo, sacrificios humanos al Dios no sé qué, practique su religión. No, claro, pero nadie impide practicar las religiones. El problema es que eh, si uno permitiera el ingreso de las religiones o de las confesiones en las escuelas públicas, un gran problema sería que las religiones más poderosas económicamente tendrían preponderancia. No veo ¿Cómo? por qué. Y No veo por qué. por la Otra razón vez, si volvemos a que- Varela, Varela sostiene de que lo que debe hacerse en la educación, pública como privada, es tener tiempos destinados a eso. Lo dice expresamente, esa es la concepción laica de Varela. Yo fui a un colegio laico, ¿tá? Yo fui al colegio inglés, Positos. Lo que es ahora el colegio judío, en la calle José Benito Lama. Ahí fui yo al colegio. Ese colegio fue Este, mi hijo. claro, sí, eso era el colegio inglés. Yo soy muy viejo. este, y dirigido por un tipo fuera de serie, un inglés, este, a quien yo después conocí mucho, formado como anglicano, que había perdido su fe por el camino, que un caso interesantísimo, un hombre que estaba convencido de que el ser humano tiene que tener una dimensión sobrenatural, él no la estaba encontrando, pero era consciente de que tenía que ser así. Con ese colegio tenía espacios, fuera, después que terminaban las clases,
tenía espacios para capellanes, y él lo sabía. Ya había un capellán católico, había un capellán anglicano, no me acuerdo si había un rabino o no, pero eran varias las opciones. Eso es el laicismo. Y el colegio no favorecía ni a uno ni a otro. Lo que hacía era no impedirlo. Claro, pero un colegio privado. De acuerdo, pero ¿y por qué no se puede hacer en los colegios públicos? Bueno, esa es mi pregunta también. Yo personalmente creo que favorecería a las religiones más poderosas, las que tienen infraestructura. Es como pensar que cualquier partido político puede tener la plataforma de base que tiene el Partido Nacional o el Frente Amplio. No, cualquier partido no lo puede tener. Bueno, pero ¿qué implicaría de que las religiones tuvieran alguna persona un número de personas suficiente para poder ir a hablar? Eso no me parece que se requiere mucha plata para eso. Digo, porque no es para comprar, ni para hacer propaganda pública, es para tener de 5 a 6 de la tarde, 3 veces por semana, una persona que quiera hablar de la religión judía, de la religión católica, de lo que fuere, dentro de parámetros que la sociedad tiene que aceptar, por supuesto. Si viene un tipo que lo que quiere hacer es la religión del sexo explícito, qué sé yo, está bien, eso está fuera de los cánones, Y pero digo, bueno, pero ¿y por qué no la religión satanista? ¿Qué parámetro utilizamos para dejar unas religiones fuera de otras? la constitución, todo aquello que vaya en contra de las disposiciones constitucionales no va. Entonces, si me viene a hablar, qué sé yo, del amor en una sensibilidad judía, en una sensibilidad cristiana, ¿no? Dale, para adelante. Bueno, pero en los planes de literatura antes estaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, por ejemplo. Lo que se Pero estudiaba. eso, yo di el Antiguo Testamento, pero era música. Tenía el mismo efecto religioso que tenían las clases de inglés en el liceo para aprender inglés, o sea, cero. Sí, era una clase de tomar el texto como un texto, sin valor Por eso. confesional, pero yo soy menos positivo que usted en ese sentido. Creo que realmente se generaría un desbalance natural hacia la gente que tiene mayor infraestructura. Quizás si el IPA Pero pudiera a comparar ver, con si eso fuera cierto, si eso fuera cierto, y la presunción en ese argumento es la Iglesia Católica como la que tiene mayor, la No, presunción no, es no, no, esa. no. Me preocupan más las Es que, evangélicas, justamente. pero Me digamos, preocupa más. en el Uruguay, donde existe la educación privada católica, no se percibe que haya un avasallamiento hacia el resto de la sociedad, ¿no? No, pero por supuesto que no, y tampoco por los colegios judíos, ni mucho menos. Por eso, Hubiera una por eso. madrasá tampoco, pero eso es justamente cuando una familia en su derecho, y porque tiene algún medio económico, decide dar una formación particular a sus hijos. Pero dentro de Pero la... ese derecho existiría en la concepción de Varela, ese derecho existe, es decir, que los padres pueden decir, yo quiero que en el espacio destinado a la formación religiosa mi hijo no vaya, por supuesto. Sí, es un punto interesante y creo que ese debate no nos lo estamos permitiendo. Creo que No, en claro. la política este Y si debate... usted no, si la sociedad por mayoría va, o los que tienen poder en la sociedad les importa que haya una imagen de la Virgen en la Rambla, va usted a discutir que haya espacio de religión en la educación pública, ni loco. Estamos lejísimos. Yo estoy a favor de la discusión, o sea, el tema después que se podrá aprobar o no, dependerá del balance correlativo dentro del Parlamento, que es lo que termina Ah, pasando. sí. En este caso, la estatua fue por un tema con los ediles, ¿no? Que es el Parlamento municipal, si se quiere. Sí, sí. Yo personalmente encuentro la discriminación no fundamentable. Como dice usted, no está Buda, pero está Confucio. Si está Yeman ya, ¿por qué no va a estar la Virgen? O sea, los que Sí, perdemos hombre. somos los judíos que no tenemos imágenes y los musulmanes. Está bien, no se me había ocurrido. Sí, porque recuerde el tema de Charlie Hebdo, por dibujar a Mahoma fue que se Sí, se le armó el lío. debate. Bueno, pero ahí tiene un caso, por ejemplo. La Rambla tiene un monumento estupendo del Holocausto. Nadie se le ocurrió armar ningún Sí, lo hizo el lío. doctor Lacalle. Claro. Claro, pero es un monumento no Nadie- figurativo, tampoco es a la religión judía, es Ah, quizás sí, la pero discusión ahí. el holocausto no es de Juan Pérez. El holocausto está identificado desde la Absolutamente. esencia. Absolutamente. Yo no digo que no haya una identidad judía, pero lo que quiero decir es que quizás en ese punto la deuda que tiene Uruguay es un memorial del holocausto armenio. De acuerdo, pero eso ya es otra la motivación.
De acuerdo, Sí, pero de eso es acuerdo. Sí, lo tiene, ¿no? Dicho sea de paso, lo tienen en la hay Rambla, un el 26 de memorial. marzo. El 26 de marzo. No, está la Rambla Armenia, pero es un memorial al No, Holocausto. hay. Arriba, en el terraplén, hay un memorial. Pero el gobierno uruguayo ha condenado al Holocausto Esa parte no la sé, pero que hay Armenio. un memorial lo hay. Puede ser, no sé, declaro mi ignorancia, conozco la Plaza Armenia, conozco el monumento, pero sé que justo en este momento que Armenia está bajo ataque Sí, otra vez están. es un punto interesante ver qué países se declaran y cuáles no. Eh, yo no soy de las personas que creen que matar a unos es más relevante que matar a otros por cercanía. Eso, Sí. no me parece que el derecho natural avale algo de eso. No. Este, doctor, una última pregunta, porque no quiero abusar de la generosidad de su tiempo. De lo que venimos hablando, si usted estuviera en este momento en una posición activa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, eh, ¿usted siente que podría llevar libremente su propia filosofía, su propia eh, forma de pensar? O siente que los tiempos van para otro lado? No, yo no he sentido, no he sentido, digamos, presiones. eh, Tampoco digamos, a ver, yo no. A ver, si yo fuera presidente mañana, no se me ocurriría imponer esto que le estoy diciendo de un día para otro. Si van a partir de mañana, tampoco se puede constitucionalmente, pero bueno, decir, bueno, ahora va a haber religión en todos los colegios públicos, etcétera, y demás, lo cual provocaría un... Pero yo nunca he sentido este, una limitación, una discriminación. En ese sentido, sí, gente que discrepa conmigo. He visto casos de gente, sobre todo de raíz vallista, que tiene miedo de que esto pueda llevar a que la iglesia, qué sé yo, adquiera poder, pero digamos una suerte como de discriminación o de freno, de tal, yo no lo he sentido. No, pero en un tema más amplio, no solamente en el punto de lo confesional, en los temas de la libertad o en los temas, o sea, quizás, por ejemplo, yo siento que hoy en día la libertad de expresión está siendo agredida en las redes sociales, por los colectivos que se ofenden. Bueno, ese es un problema bestial, esa es otra historia enorme. Este, Ahí hay un problema muy grande que no sé además qué solución tiene, porque cómo se hace para atar esas manifestaciones a una responsabilidad que no la tienen. Es algo completamente desmadrado, sin mojón. No digo ninguna, pero me refiero, yo no qué sé yo, me parece bastante notorio que yo soy católico y, no sé, y que tengo ciertas ideas y las he dicho. A nivel político, sí, por supuesto que yo soy un neoliberal y eso es un cajón que le ponen en la cabeza y no hay quien lo convenza de otra cosa, ¿no? No hay vuelta que dar. Quizá irónicamente en el caso mío, como le pasó un poco a Jorge Valle, decir, mirá, no te gastes mucho con eso porque a mí no me calienta. Sí, yo soy un liberal. Lo del neo no sé porque no sabes tú tampoco mucho qué quiere decir, pero yo soy un liberal, o sea, no te tomes mucho el trabajo de decirlo como que crees que me vas a corretear para la cueva. Yo soy un liberal, es así. Y eso muchas veces hace que la gente se desestimule del uso de epítetos y demás. Bueno, pero no sé si usted frecuenta mucho las redes sociales. Hoy adjetivar es lo que se lleva. Uf, sí, no, yo la verdad que muy poquito, poco y nada. Porque además, más allá de estas distorsiones feroces que terminan haciéndole daño a muchísima gente de una manera cobarde, este, sin llegar a esa dimensión, en general fomentan una chatura y una superficialidad intelectual muy grande, porque todo se dice y redice y resuelve en 30 segundos, ¿no? Tiene 100, 280 caracteres. Bien, Una tesis tiene que llevar 280 caracteres. Realmente bien. no da para mucha complejidad.
pero lo cierto es que las redes sociales influyen en elecciones. Se dice que de hecho Trump fue electo en buena medida por influjo de las redes sociales. Es posible. Bueno, el caso más notorio fue el de España, ¿no? Fue la elección, aquella que se perdió en 2 días. Sí, sí, es muy posible. No sé en el caso del Uruguay, ¿no? No lo sé. Cuánto, no sé. No, Este no país que es tan creo, conservador, no sé. no creo que que estemos en ese punto, pero mi creencia es completamente antojadiza, no se basa Sí, yo en datos también. No, cuantitativos. no sé. Sí. Pero quizás una última pregunta y le agradezco profundamente su amabilidad y su tiempo. ¿Qué opina usted sobre los nuevos movimientos cuestionadores de la ciencia, como los antivacunas, el terraplanismo? Le digo que ha habido acciones antivacunas en el gobierno de España, por supuesto, pero también en el gobierno de Macri en Argentina, ¿no? Las balas pegaron cerca. Sí. Y bueno, nos volvemos al principio de esta conversación. No hay fundamento en la realidad para ninguna de esas cosas. Este, Esos son construcciones que en el fondo son voluntaristas. No hay ningún fundamento en la realidad. Entonces, bueno, la misma actitud frente a eso que frente a otras construcciones artificiales de la voluntad. El tema es que muchas veces esas cosas, quizá porque no tienen sustento en la realidad, son muy militantes y muy agresivas. Sí, y también porque el valor de una entidad portadora de verdad no existe. Entonces el relativismo epistémico se impone. Al Sí. no haber un fundamento. También hay un fenómeno, yo creo, ahí, de que una sociedad que está tan vacía de valores, que se ha achatado tanto y demás, muchas veces esa en fin, ansia que tiene el ser humano adentro terminan colgándose de cosas disparatadas. Si se quiere, acá nos vamos a meter en otro lío, el, el, ya no es el entusiasmo, el fanatismo en temas, por ejemplo, como lo de la diversidad. Yo miro la marcha de la diversidad y que hagan todas las marchas que quieran, pero me impacta como una cosa extraña en su fervor fanático. Que más allá de que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa concepción de la diversidad, no me parece que justifique, qué sé yo, tirarle piedras a una iglesia o romper una vidriera. Es decir, ahí hay un contenido raro. Entiendo lo que dice. A mí me preocupa el hecho de que no se pueda discutir. Hay profesores de varias facultades, sobre todo americanas y canadienses, que han perdido sus cargos por negarse a seguir conductas, por ejemplo, tipo lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas. Hoy en día, sin entrar en el tema de la agenda de derechos, y aclarando que no estamos hablando de eso, la posibilidad de discutir y la libertad de cuestionar no existe. Y realmente, cuando se pierde esa libertad, se empobrece todo, porque se está negando la Sí, posibilidad de hablar de mucha gente. sí. Y bueno, pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Es construir una sociedad en base a mi voluntad. Sí. Y la Es la voluntad. vuelta a Rousseau. De vuelta a Rousseau, estaba pensando en Rousseau es lo, justamente. es lo que le pasó al marxismo fue que con la caída del muro de Berlín se cayó Marx, que además le vino bien porque nunca lo habían leído. Y les complicaba la vida y quedó Rousseau. Sí, Lyotard plantea eso, ¿no? La caída de los grandes relatos después de la caída del muro de Berlín. Doctor de Posadas, le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido una No, con mucho muy gusto. disfrutable. Y bueno, quizás lo convoque en otra oportunidad para una charla y gracias por estar en Charlas de Mentes. Encantado. Random. Il cinema per me è il mio modo più naturale di realizzarmi. I'm much more comfortable criticizing people behind their backs. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias random por Bernardo Borkenstein.